bendiga en esta mañana, dándole gracias al Señor porque nos permite salir al aire para que compartamos la palabra del Señor. La idea de este programa es que podamos estudiar la palabra y podamos entenderle para consagrarnos para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A toda la persona que nos mira a través allí de su teléfono, pues le decimos Dios te bendiga, Dios sea dándote bendiciones y vida eterna. La idea de este programa es bendecirte grandemente y guiarte, y que unidos podamos orarle a Dios y que podamos tener una fe genuina, una fe que verdaderamente adore y glorifique a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta preciosa hora solamente quiero leer unos versículos porque no voy a ser yo el expositor, sino el hermano Marlon Chavarría. Estará él exponiendo la palabra y trayéndote la bendición, porque hoy hay bendición para ti. Dice allí la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 1, y dice de la manera siguiente: adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Moisés cuidaba de las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. En un día llevaba las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelto en fuego, y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, dice la palabra del Señor. Es natural que, amados, ¿verdad?, delante del Señor, tiene uno que hacer reverencia a Dios. Moisés no había visto esto en toda su vida, y en esta hora tiene una gran visión donde Dios le iba a hablar, donde Dios iba, aleluya, a rayar el terreno para comenzar la vida de los hebreos. Gracias a Dios por esto, y yo deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde,
que tú estés cosechando en esta hora bendiciones maravillosas y que Dios esté dándote, aleluya, respuesta a tus peticiones, amados hermanos. Yo te digo algo, no importa la edad que tú tengas de estar orando y no has recibido, tenemos que seguir orando. Dios es el que sabe hasta cuándo vas a recibir esto, porque el objetivo de Dios es de hacernos a nosotros resistentes, aleluya, con el asunto del tiempo. Nosotros queremos que Dios nos conteste rápido, pero a veces pasamos mucho tiempo pidiéndole, pero no es que el Señor sea sordo, sino que Él está, aleluya, que tú tengas una experiencia y que tú tengas calma para recibir la bendición. En esta preciosa hora, ¿verdad? Quiero dejar a mi hermano Marlon para que él te explique lo que Dios le ha dicho allí en lo interno. Lo dejo con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Bueno, bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta hermosa oportunidad que el Señor nos da de estar, ¿verdad?, en el programa una vez más, ¿verdad? El Señor, amén, Cristo el Libertador. Es una oportunidad grande, ¿verdad?, que el Señor nos da de poder salir, ¿verdad?, y predicar a través de las plataformas, ¿verdad?, de Facebook. Salimos por YouTube también, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esa oportunidad de poder esparcir el Evangelio, la palabra del Señor. Meditaba en una palabra que escuché bastante hablar a mi pastor, ¿verdad?, la semana pasada en el ayuno. Y él hablaba una pequeña frase, un poco habló él acerca de lo que es la intercesión. Hablaba de interceder por Israel. Entonces me llamó la atención este tema, ¿verdad? El Señor me lo ponía en mi corazón, hablar un poco acerca de lo que es la intercesión. Amén. ¿Verdad? La intercesión. La intercesión es la oración por otros. Un intercesor es uno que toma el lugar o suplica por el caso de otro. Ese es un intercesor. Un intercesor es una persona que ora por otro. Un intercesor es el que toma el lugar o suplica por el caso de otro. ¿Verdad? Usted y yo debemos interceder. Mire qué bonito. Usted y yo debemos interceder. Ponerse en el lugar o a favor de otro, orar a Dios, ¿verdad? Interceder para que Dios mueva su mano a favor de alguien más. Y dice acá esta frase, no hacerlo es pecado. Imagínense hasta qué punto llega. Dice que si yo no intercedo, no interceder, dice que es pecado. En el libro primero de Samuel, en el capítulo 12, en el verso 23, vamos a ver un caso muy importante como es el profeta Samuel. La Biblia dice que el pueblo de Israel había pedido un rey. Y la Biblia me enseña a mí que Samuel se entristeció. Mire qué tremendo, Samuel se entristeció y llamó al pueblo a una conferencia en Mizpah. Y Dios le habló a él y le dijo el Señor a Samuel, ellos no te rechazaron a ti, sino que me rechazaron a mí. Y Dios le dice a Samuel, le voy a poner un rey.
Pero en el libro de Primera de Samuel 12:23, verán, luego que Dios da una señal maravillosa, dice la Biblia que Dios hizo tronar aquel día delante de aquella gente, mostrando que ellos se habían rebelado contra Dios. Pero aquí vemos un hombre que dice en el verso 23, Primera de Samuel 12:23, así que lejos de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes los instruiré en el camino bueno y recto. Bendito sea el nombre del Señor. Samuel dice, yo no puedo cesar de orar por ustedes, lejos de mí que peque yo contra Jehová. Imagínense que el no interceder, el no orar por los demás, aquí me dice la Biblia que es pecado. ¿Cómo es de serio el asunto, verdad? Pero quiero tratar este tema de la intercesión basado en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, bendito sea el nombre del Señor. Libro de Hechos, capítulo 12. Ese pasaje no lo pierda, téngalo a la mano. Voy a decir otros pasajes, pero ese pasaje usted no lo debe de perder. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire que la Biblia nos presenta lo que estaba pasando. Dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero dice la parte final, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí la Biblia nos presenta un panorama. A un rey pagano, por decir una manera, a un rey que no tenía temor de Dios, había matado a uno de los discípulos del Señor, a Jacobo, hermano de Juan. Y él ahora, como él miró que esto agradó a los judíos, ahora él también quería hacer lo mismo con Pedro. Pero dice la Biblia que la iglesia, cuando Pedro estaba en la cárcel, hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo primero que quiero marcar en esta mañana es que hay situaciones en la vida difíciles que nos van a empujar a realizar la intercesión. La iglesia estaba siendo empujada por esta situación. Hay situaciones en la vida que nos van a empujar a realizar una intercesión. Puede ser que esa situación sea en tu familia. Puede ser que esa situación sea en la iglesia. Puede ser que sea en el trabajo. Nosotros, por ejemplo, estamos en construcción. La iglesia está en construcción. Eso es algo que nos tienen que empujar a nosotros a realizar algo que la Biblia le llama intercesión. Ahora, también en este pedazo del pasaje podemos entender que la oración intercesora es un arma poderosa que está a la disposición de la iglesia. La intercesión es un arma poderosa que está a la disposición de la iglesia. Mientras la iglesia estaba siendo perseguida, mientras Jacobo era muerto y Pedro encarcelado, la Biblia dice
que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos entendieron que tenían un arma. Mire que ellos no se fueron a hablar con Herodes, ni a hacerle huelga a Herodes, ni se fueron a levantar una sedición. Ellos entendieron que la única arma que ellos podían tomar era el arma de la oración intercesora. La Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos esta arma. Mire, el arma. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nosotros no podemos subestimar el poder de la oración. Nosotros no podemos subestimar el poder de la intercesión. La Biblia dice, ¿verdad? En otra versión nos da a entender que la oración intercesora fluye de un corazón lleno de amor. Mire qué bonito, la intercesión fluye de un corazón lleno de amor. El Hechos 12:5 en la versión Kadosh dice la Biblia en la parte final, hacían intensas oraciones por amor a él. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando amamos, ya sea, ¿verdad?, nuestra congregación, amamos a nuestros familiares, amamos nuestra nación, nosotros vamos a hacer oración intercesora. Bendito sea el nombre de Dios. A veces pareciera como que si no estuviéramos haciendo nada. A veces pareciera como si solamente dijéramos palabras al aire. Pero la oración intercesora es un arma poderosa. En su libro, ¿verdad?, La ciencia de la oración, del hermano Gille, dice que la oración con ayuno, dice que es una oración poderosa. Bendito sea el nombre de Dios. La oración intercesora va a destrozar, mire, todos los planes que el enemigo tenga contra usted. La oración intercesora va a destrozar los planes malvados que tenga contra usted y contra su familia. La Biblia dice acá en Hechos 12:6, y cuando Herodes le iba a sacar, algunos teólogos dicen que se había tirado un informe de que iban a hacer lo mismo que hicieron con Jacobo, lo querían hacer con Pedro. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Mire cómo lo tenían. Entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire lo poderoso que es la intercesión. La intercesión desata visitaciones angelicales. La intercesión desata visitaciones angelicales. Imagínense que ellos estaban intercediendo, pero Dios estaba moviendo un ángel para que fuera a sacar a Pedro de la cárcel. A veces nosotros, hermanos, el mundo invisible no lo vemos o no lo miramos, ¿verdad? Pero la Biblia me enseña, hermanos, que cuando nosotros intercedemos por alguien, Dios está moviendo visitaciones angelicales. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 18, vemos que Abraham está intercediendo por Sodoma y por Gomorra, ¿verdad? Y en el capítulo 19, vemos cómo Dios envía dos ángeles a rescatar a Lot. ¿Pero por qué fue? Eso lo miramos en Génesis 19, verso 29. Ahí vamos a ver por qué fue que Dios rescató a Lot.
Génesis 19:29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? De Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios se acordó de la intercesión de Abraham. Dios miró la oración de la iglesia primitiva que estaban haciendo por Pedro, y Dios envió un ángel, y aquí en el caso de Lot le mandó 2 ángeles. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios es el mismo? Dios sigue siendo el mismo y sigue enviando ángeles. A veces nosotros ignoramos que nuestros hijos están siendo rescatados por la oración que estamos haciendo. Dios está enviando ángeles. También vemos esto en el libro de Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, hablando de que cuando nosotros intercedemos, Dios envía ángeles. Mire qué bonito. Cuando intercedemos, Dios envía ángeles. Hechos 27:21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo estaba intercediendo y Dios le envió un ángel. Ahora, ¿por qué yo le digo que estaba intercediendo? Verso 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Yo le pregunto, ¿por quién está orando Pablo? Está orando por toda esa gente que iba en ese naufragio. Y Dios le dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Él está orando por el piloto, está orando por el que lo llevaba preso. Porque a veces nosotros creemos que interceder solo es por aquel que me hace bien. Samuel estaba intercediendo por aquellos que lo habían despreciado. Pablo estaba intercediendo por aquellos que lo llevaban preso. Y mire que oró por todos, porque dice la Biblia que Dios le concedió a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mire que el intercesor tiene una palabra positiva. El intercesor anima a los demás, porque él sabe que ha hablado con Dios. Él sabe que ha hablado con Dios. La intercesión, hermanos, rompe las cadenas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. La intercesión rompe las cadenas. Hechos 12:8, en la lectura que tenemos. Y le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba, bendito sea el nombre de Dios, que veía una visión. Mire qué bonito. Dice la Biblia que cuando el ángel lo llegó a visitar, las cadenas se le cayeron solitas. Y eran cadenas gruesas. Y eran cadenas grandes. Quizás nosotros no tenemos un familiar que esté preso, pero hay hermanos, hay familiares que están atados con grandes cadenas espirituales. Pero cuando Dios envía su visitación a través de la intercesión, lo repito, Dios quita las cadenas de la familia. Amén, amén. Dios quita las cadenas. La intercesión abre puertas, hermano. Mire qué bonito, la intercesión abre puertas. Dice en el verso 9 de Hechos 12: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. La puerta se abrió solita. ¿Usted quiere ver a su familia bendecida? Ore por ella. ¿Quiere ver la iglesia bendecida? Ore por ella. Económicamente Dios puede abrir puertas. Puede abrir puertas de salud. Puede abrir puertas de seguridad. Puertas de paz a través de la intercesión. La intercesión abre puertas. La intercesión rompe cadenas. La intercesión trae visitaciones de ángeles. Y yo le pregunto, ¿valdrá la pena interceder? Claro que sí. Vale la pena interceder. Mire, hermanos, que la Biblia dice en Hechos 12:11, después que Pedro había salido de la cárcel, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Mire, ellos seguían orando, pero la respuesta estaba a punto de llegar. A veces estamos intercediendo, hermano, y usted no mira nada, pero su respuesta está a punto de llegar. Su respuesta está a punto de llegar. Mire que la respuesta será tan grande que ni uno mismo la va a creer a veces. Eso le pasó a la iglesia, a mí. Hechos 12:13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le abrieron, se quedaron atónitos. Mire que hay respuestas que Dios nos va a dar que ni nosotros mismos a veces la vamos a creer. Dios me respondió lo que yo le estaba pidiendo. Estaban orando por Pedro. Pedro le llegó a tocar la puerta y le decían a la mujer: está loca esta muchacha, ¿cómo va a estar Pedro allá afuera? La respuesta que estás esperando es tan grande que ni tú mismo la vas a creer después. Y vas a decir: ¿cómo Dios me respondió? ¿Cómo Dios me respondió? Dios lo hizo conmigo, Dios lo hizo con mi familia. Tenemos a una hermana aquí, no voy a mencionar el nombre, que oraba, hermanos, por su familia. Y hoy su familia está con nosotros. Ustedes la conocen. Y se miraba difícil, hermano. Se miraba difícil. Pero hoy ella mira su respuesta. La familia se bautizó. No voy a decir el nombre para que no se entienda, pero nosotros sabemos quiénes son. Hermanos, porque la respuesta es tan grande que ni tú mismo la vas a creer. Vas a decir que ¿cómo Dios me respondió? ¿Cómo Dios hizo esto en mi vida? Cuando una persona intercede por sus hijos, cuando mira a tus hijos que antes eran drogadictos, pero ahora los vas a ver predicando, te vas a asustar. Y vas a decir: realmente esa oración que yo hice, el Señor la escuchó. Cuando usted mire este templo construido, te va a decir: verdaderamente Dios me escuchó. ¿Cuántos oran por su iglesia? Amén. Señor, envía cerca, Señor. Señor, envía cerámica, Señor. Señor, envía, usted un día lo va a ver, hermano. Y va a decir realmente que Dios responde. Es que Dios es un Dios poderoso. Me llamaba la atención de un varón que estaba, hermano, estaba en un plan de construcción. Y Dios lo desafió a construir algo inmenso, algo grande.
Y dice que ellos comenzaron a vender, como estamos nosotros, ¿verdad? En venta, que no está mal. Él dice que no está mal, está bien eso. Pero un día Dios le habló a él, le dice, yo no estoy en la quiebra, le dijo. Yo soy Dios y yo no estoy en la quiebra. Yo te voy a mandar todo lo que tú necesitas. Así, hermano, pero es cuando intercedemos, cuando oramos, cuando le clamamos al Señor. Él dice, está bien, hermano, yo mismo le voy a comprar para que Dios nos siga bendiciendo, pero Dios envía también su bendición del norte, del sur, del este, del oeste, de ahí Dios envía bendición. La oración intercesora, ¿sabe qué hace? Va a trastornar al enemigo. A veces el enemigo tiene planes, mire, maquiavélicos, planes, mire, destructivos contra usted y contra su familia, contra la iglesia, pero la oración trastorna al enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice en Hechos 12:17, después descendió a Judea, Hechos 12:17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que se fue, hubo un no poco alboroto, mire, entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Los trastornó, hermano. Un hombre que estaba con grilletes, que estaba rodeado de soldados, y cuando mira que de repente el hombre no está. La cárcel de mayor seguridad. La cárcel de mayor seguridad. De ahí lo sacó el Señor a Pedro. ¿Pero por qué lo sacó? Por la intercesión de la iglesia. Por la intercesión de la iglesia. A veces hay hermanos que han estado boqueando, como dice mi pastor a veces. Y de ahí el Señor los ha levantado por la oración de la iglesia. Los ha sacado de la misma muerte, hermano. De la misma muerte. Porque la oración, hermanos, trastorna al enemigo. Dice, este ya lo tenía. Este ya lo había acabado. Pero la oración, hermano, es poderosa. Dice la Biblia, ¿verdad? Después descendió, verso 19, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria de Dios, y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Algunos dicen, ¿verdad? No lo digo yo, pero es probable que el mismo ángel que fue a sacar a Pedro fue el mismo ángel que tocó a Herodes. Pero fue por la oración intercesora. La oración intercesora, hermano, es poderosa. No hay que cansarse, hermanos, de orar por nuestra familia. Quizás esta lectura es amplia, hermano, y es muy bonita, pero muestra cómo la oración hace cosas maravillosas a favor de nuestra vida, de nuestra familia. Hay que estar orando por nuestra nación. Correcto. Hay que estar orando por Israel. Hay que estar orando por la iglesia, por nuestra familia. Mire, todo lo que hablamos, todavía falta una parte, pero recordándole, Dios le va a mandar ángeles a su familia. Dios le va a romper las cadenas. Dios le va a abrir puertas. Dios va a perturbar al enemigo. Y le vuelvo a preguntar, ¿vale la pena interceder? Claro que sí. Vale la pena interceder. Hoy no es tan popular la intercesión. Hoy no es tan popular, pero la intercesión es importantísima en el cuerpo de Cristo. Es que lo que pasa es que hemos opacado esa palabra.
¿Sí? Intercesión. La intercesión. ¿Sabe? Y mira, aquí está en Isaías 59:13, en el verso 16, y dice, y vio que no había hombre que intercediera, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Eso dice Isaías 59:13 hasta el 16. El pueblo se había apartado de Dios. La gente estaba prevaricando, la gente estaba mintiendo. La gente hablaba palabras de mentira en su corazón. Se había retirado la justicia y Dios se maravilló de que no había nadie que intercediera. Por eso el intercesor está viendo, está pendiente. Está viendo qué es lo que está careciendo en su barrio, en su nación. Yo recuerdo que cuando estaba el COVID-19, todos estábamos orando por Nicaragua, pero es que no hay que dejar de hacerlo. Le decíamos al Señor, yo le decía al Señor, Señor, tú tienes tu mano extendida sobre Nicaragua. Señor, tú tienes tu mano extendida sobre ellos. Ahí sí orábamos por la familia, que no se dé el COVID, Señor. Pero hay enfermedades más graves que es el pecado, hermano. Porque si una persona muere en pecado, se va al infierno. Hay mucha familia por la cual nosotros debemos de orar. Y es tu oración la que los va a sacar de ese problema. La Biblia dice en Ezequiel 22:30, Ezequiel 22:30, Dios está buscando a los intercesores. Dios lo está buscando. Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Imagínense un hombre que orara por la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Imagínense, hermano, que Dios busque a uno nada más, y aquí aún más de uno, hermano. Que uno se le interponga, que uno se le ponga ahí en medio y diga, Señor, ten misericordia. Y dice la Biblia, por tanto, mire lo que pasa cuando no hay un intercesor. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Pero por qué fue? Porque no había un intercesor. No había uno que estuviera orando. Imagínense, uno en toda la tierra no estaba. Quizás en todo Israel no había uno que orara a favor de. Pero en Estelí, hermano, creo que hay gente que está orando por Estelí, por Nicaragua. Ahora vamos a ir avanzando un poco, ¿verdad? Falta un poco acá, nada más un poco ya. Pero mire, a veces nosotros nos cuesta tomar el ejemplo. Por ejemplo, el mayor ejemplo de intercesión es Jesús, ¿verdad? También tenemos el ejemplo de Moisés, cuando estaba allá en el monte Sinaí. Y uno dice, esos ejemplos son bien fuertes. O el ejemplo de Abraham. Son gente, el padre de la fe, Moisés que abrió el mar. Pero, o Jesús, ¿verdad? Que es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero le voy a dar un ejemplo de una intercesora. Una intercesora. Que creo que ese ejemplo bien lo podemos seguir nosotros. Está en Mateo 15:21. Una mujer intercesora. No es María, es otra mujer. Mateo 15:21. Mire lo que dice. Cuando lo tenga, me contesta amén. Mateo 15:21. Si no podemos seguir el ejemplo de Abraham, ni el de Moisés, ni el de Jesús, podemos seguir el ejemplo de esta mujer. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea. No era judía. Era gentil. No conocía ley de Dios. No era evangélica porque no habían evangélicos en ese tiempo. Era cananea. Era idólatra. Imagínense, una mujer idólatra que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, ¿por quién estaba orando ella? Por su hija. Mi hija es gravemente
atormentada por un demonio. Estaba intercediendo por su hija. A veces nosotros al niño lo miramos como que es muy enojado y todo. Dicen, no, es que él es así, no, endemoniado que puede estar, hermano. Sí. Dice, mi hija, yo no sé qué haya visto la mujer en su hija, pero ella claramente sabía que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y llegó ante Jesús. Pero dice la Biblia, pero Jesús en el verso 23 no le respondió palabra. Mire el ejemplo de intercesión de esta mujer. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Estaba intercediendo. Despídela, despídela. Y el Señor no le respondía palabra. A veces así estamos en la oración intercesora. No dice nada el Señor. Y respondiendo, mire qué bonito, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire qué ejemplo de intercesión. Era una mujer gentil, pero era una mujer con una fe grande. Porque para interceder se necesita fe. Su hija fue liberada de un demonio. Y fue una mujer incansable. Dijo el Señor, no, dice, yo no tengo nada que darte porque tú no perteneces al pueblo. Pero ella siguió intercediendo por su hija. Ella siguió orando por su hija. Ella siguió clamándole a Jesús. Y no lo dejó hasta que le dio la respuesta. Así también la iglesia, hermano, dice que hacía sin cesar oración por Pedro, para que el Señor lo liberara. En esta mañana, para concluir, solamente le recuerdo que si nosotros intercedemos, vamos a tener respuesta. Que no la vamos a ver inmediato. Eso no es problema, porque Dios tiene su tiempo y su momento para darnos una respuesta. Así es. Hay que interceder por nuestra familia. Hay que interceder por la iglesia. Hay que interceder por Israel. Allá, mire, están muriendo un montón de gente. Y sabe que si nosotros oramos, el Señor puede detener eso. Claro. Pero ¿qué pasa si no oramos? El Señor buscando uno que esté intercediendo y no hay ni uno. Todos preocupados en sus cosas. Porque mire, hermano, el que intercede no es egoísta. El que intercede no es egoísta. Es más, el Padre nuestro no es egoísta. Desde que comienza, Padre nuestro, no es suyo, es nuestro. ¿Y qué más dice? Más adelante, el pan nuestro, perdónanos. Porque es una oración intercesora. El Padre nuestro es una oración intercesora. Pero si solo oramos por nosotros, ¿será, hermanos, que nos cansamos de orar por nuestra familia? No, hermano, no nos cansemos. Yo tengo ahí dos cabezones. Estoy orando por ellos. No son mis hijos, también mis hijos, pero otros por allá. Señor, tócalo. Señor, que ellos vengan a tus pies. Mire, yo no dudo que yo soy el resultado de las oraciones de alguien más. Nosotros somos el resultado de que alguien oró por nosotros. Y están orando. Y están orando por nosotros. Dios, hermano, tiene gente intercesora, pero si hemos dormido la intercesión, hay que despertarla. Hay un ingrediente importante, hermano, es la paciencia. Amén. La paciencia, dice el pastor. Paciencia. Hay que tener paciencia.
Mire, Dios liberó a Lot por la oración de Abraham. Dios liberó a aquellos que iban naufragando por la oración de Pablo. Y Dios liberó a Pedro por la oración. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotros que es diferente para nosotros? Lo mismo. Es lo mismo. Viste el mismo ayer, hoy por los ríos. Fíjese que a alguien le escuché esta frase, dice, pareciera que Dios no actuara donde no hay oración. Es que Dios se va a mover cuando nosotros oramos, cuando le clamamos, cuando le pedimos a Él. Usted ore al Señor, Señor. Imagínese que si oramos por los cultos de la iglesia, Señor, derrama tu presencia. Señor, que haya bautismo en el Espíritu Santo. Señor, usa el que va a predicar. Usa el de la alabanza, Señor. Señor, usa. Trae refrigerio sobre nosotros. Hermano, mire, orar por la juventud. Señor, trae jóvenes. Señor, haznos incansables. Deberíamos de pedir lo que dice el libro de Zacarías, que el Señor derrame espíritu de gracia y espíritu de oración sobre nosotros. Que el Señor derrame sobre nosotros eso. Entonces, en esta mañana, ¿verdad? Yo sé que hay gente en las redes sociales que está escuchando esto. Hay que seguir intercediendo por nuestra familia. Hay que seguir orando. A saber de qué infierno, hermano, estás sacando a tu familiar con esa oración que estás haciendo. Bueno, en esta mañana damos gracias a Dios, vamos a orar. Vamos a orar, bendito sea el nombre de Dios, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Amado Padre, gracias Señor por esta palabra, Dios mío, que nos has dado, Señor, en esta mañana. Y te glorificamos. Padre, te damos gloria y te damos honra solo a ti, y la honra. Padre eterno, te damos gloria, Dios mío, te damos honra. A ti sea la honra y la Señor, gloria. hemos hablado el tema, Dios mío, de la intercesión, Señor. De intercesión, Dios mío. Y así como dice mi pastor, Señor, danos un espíritu de intercesión, Dios mío. Señor amado, para interceder. Que podamos orar, Dios mío, con fervor. Sí, Señor amado. Que podamos orar, Dios mío, con eficacia, con fe, Dios mío. Aleluya, Para que haya, Dios mío, resultados positivos, Dios mío, hacia nuestra nación, hacia nuestra familia, hacia nuestra iglesia, Dios mío eterno. Dios mío, rompe toda cadena, Dios mío, toda atadura, Señor. Oh Dios mío, rompe toda cadena en la familia. Intercedemos en esta mañana, Señor, para que usted rompa, Dios mío, toda cadena que ha estado atando la familia. Cadena de drogadicción, cadena de vicio, cadena, Dios mío, de pobreza, cadena de escasez, Dios mío, cadena de enfermedad, Dios mío. Hoy en esta mañana, a través de la oración intercesora, creemos, Dios mío, que usted da respuesta. Oh, la manso, Kima, llama, en la lava suende, Dios mío. Declaramos, Dios mío, que hay liberación ahí en tu hogar, amigo que está viendo a través de las redes sociales, hermano que estás aquí, ahora Dios mío recibe liberación a través de la oración, aleluya, a través de la oración. Creemos que hay visitación angelical, creemos que las puertas se abren, Dios mío. Una manso Kima llama, en el nombre de Jesús. Ana manso Kima. Oh Dios mío, declaramos bendición sobre la familia. Oh Dios mío, declaramos paz sobre Jerusalén, Dios mío. Oh Dios mío, declaramos, Dios mío, aleluya. Pedimos paz por Israel, Dios mío. Paz en el Medio Oriente, Dios mío. Aleluya, que haya, Padre, entendimiento entre ellos, Dios mío, eterno. Ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia, Dios mío. Hay muchos que están muriendo, Dios mío, sin ti, Dios mío. Avanzo, Kima, llama. Oh Dios mío, declaramos. Oh Dios mío, sí, Señor. Declaramos que tus ángeles, Padre, ahí se mueven, Dios mío, a favor de la nación de Israel, Dios mío, a favor de nuestras familias, Padre eterno. Oh Dios mío. Padre amado, toda puerta, Dios mío, que ha estado cerrada, Padre, se abre. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús.
Aleluya. Padre, que el enemigo sea confundido, Dios mío. Confunde, Dios mío. Aleluya. Sí, Señor eterno. Señor amado. Oh Dios mío, tú Aleluya. abres las Ilumina a tu cárceles, pueblo, Padre. Dios mío. Tú abres las Ilumina a tu cárceles. pueblo, Oh Dios Padre. mío, en el Ilumina nombre a de tu Jesús. pueblo, Dios mío. Padre, te damos gracias Ilumina por a tu esta pueblo, hermosa Padre. mañana, Dios mío. Es que hay un pueblo que En el está nombre de intercediendo, Jesús. Dios Padre, mío. muchas Aquí hay gracias, un pueblo que está orando, Dios Alabado mío. sea Dios. Padre amado, usted está viendo a la nombre de intercesión. Usted está viendo al intercesor, Dios mío. Usted lo está viendo, Dios por mío. Nicaragua, Dios mío. Muchas gracias, Por cada Padre pueblo, amado. por cada- Dios mío, aleluya. Intercedemos por la Trae iglesia espíritu de Dios intercesión pentecostal, sobre Dios mío. nosotros. Intercedemos Trae por espíritu los de pastores, Dios intercesión mío. sobre nosotros, Dios Intercedemos, mío. Dios mío. Espíritu de Por los oración. pastores, Dios mío. Oh, Maquima, En el nombre sí, de Señor. Jesús. Padre, los pastores sean bendecidos, Padre. Los presbíteros, Sí, Señor, sí, Mira, Señor. mi hermano, Sí, Señor, aleluya. Aleluya, Dios Sí, mío. Señor, mi hermano Denis, Padre. Bendícelo, Padre. Oh, Dios mío, Toca, Padre, que toda su enfermedad cuerpo. suelte, Toca Padre, su el cuerpo de mi Dios hermano, mío. Padre. Rompe En toda el nombre cadena, de Padre, Jesús. de enfermedades. Sí, Señor. En el nombre Sí, de Señor, Jesús. rompe toda cadena, Dios mío, en Padre. él. Estamos declarando tu Maravilloso Dios. bendición. Estamos declarando En el tu nombre de bendición, Jesús. Dios mío. Sobre cada Glorifícate, familia, Padre. Dios mío. Mira la Aleluya. iglesia, Dios mío. Oh, El que bendito esté Dios, enfermo, aleluya, sí, tócanos. Señor. Estamos intercediendo Intercedemos, por la Padre, iglesia. por las naciones. Estamos intercediendo, Dios Intercedemos mío. por las iglesias. Mira, Dios mío. Intercedemos por los Dios ministros, mío. Padre amado. Señor, mira a la joven, Dios mío. Aleluya. Dígale a nieta, hermana Centeno, Oh, gracias, Dios mío. Padre. Toca, Dios mío, su Gracias ojo. porque estás Tócale escuchando, en el Dios nombre mío, de la Jesús. intercesión que hacemos. Intercedemos, Dios mío. Sí, Señor. Intercedemos Oh, Dios por mío, ella, Padre. aleluya. Glorifícate, Padre Aleluya, Santo. bendito nuestra hermana Rosibel, Dios mío. Intercedemos por nuestra hermana Rosibel, Dios Sí, mío. también. Extiende tu mano, Glorifícate, Padre. Dios mío. Extiende tu Aleluya, mano, extiende tu Padre. mano, Dios mío. Aleluya. Tu mano de amor y de Aleluya, Padre. misericordia. Sobre Tu la mano hija de de mi hermana poder. Ixayana, Dios mío, sobre En el Gemima. nombre de Jesús. Intercedemos por Sí, ella Padre, también, aleluya. Dios mío. Sí, Padre, Dios mío, seguimos glorifícate. clamando. Seguimos Glorifícate, esperando esa Padre. respuesta, Dios mío. Glorifícate, Padre. Quizás está, Dios mío, a la puerta, Glorifícate, Dios Padre. mío, esa Glorifícate, respuesta. Padre, Y creemos, Dios mío, que Aleluya, usted Dios ha mío. escuchado nuestra intercesión. Oh, en el Creemos que nombre nos de ha Jesús, escuchado. Dile, Señor, Padre, tú me has escuchado. glorifícate, Padre. Tú me has escuchado, En el nombre Señor. de Jesús. Lo creo que tú me has Glorifícate, escuchado. Dios mío. Glorifícate, Glorifícate, Padre. me has escuchado. Glorifícate, Me has Padre. escuchado. Oh, Padre, aquellos que aleluya. están en Estados Unidos, Dios Sí, mío. Padre, glorifícate. Aquellos que están en Estados Unidos, Sí, Dios mío. glorifícate en ellos. Dios mío. Aleluya, Aleluya. Se glorifícate, sienten Padre. perseguidos, Dios mío. Glorifícate, Se Dios sienten mío. perseguidos, Glorifícate, Padre Dios amado. mío. Pero Que te tus pedimos, ángeles Padre, los que tú cubran, veas Padre. ángeles, Que Dios tus mío, ángeles los que abres cubran. puertas, Los Padre cubran, amado, maravilloso y que nos Dios. ayude, De Dios una manera mío, y que especial, nos Padre. libre, Señor. Glorifícate, Que ellos tengan el Dios mío. tiempo, Señor, que usted ha Glorifícate, determinado, Padre. Padre amado. Glorifícate, En el nombre Dios de mío. Jesús. Oh, Padre, aleluya. gracias, Padre, Alabado porque has sea escuchado Dios. nuestra Gracias oración. por este programa, Aleluya, Padre. gracias, Padre amado, en el Bendice, nombre de hermano Jesús. Marlon, Dios mío. Aleluya, bendito Bendice, sea el por favor. nombre de Dios.